Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a trabajar con una temática que refiere a la unidad número 3. La temática es articulación entre niveles. En relación a este tema, decidimos tomar un texto que es de la autora Silvina Gears y María Eugenia Podestá. En realidad es un libro que se llama Mejorar la gestión directiva en la escuela. Y de este libro seleccionamos el capítulo Innovación, Escuela y Sistema Educativo, el reto de la articulación entre niveles. La autora de este capítulo es Inés Aguerrondo. Para entender cómo es que llegamos hoy a lo que llamamos articulación entre niveles, tenemos que hacer un poquito de historia, ¿sí? Y la autora, en relación a esto, nos permite hacer un recorrido en pensar la necesidad de mejora que existía entre lo que es la escuela y la enseñanza, que existe actualmente, ¿no? Pero ella hace referencia a esta necesidad que comienza a generarse en América Latina, diferentes procesos de reforma educativa entre los siglos XX y XXI. Entonces hace tres cortes. El primero tiene que ver con una primera ola, dice ella, ¿no? Que es la primera reforma, que se va a dar entre los años 60 y 70, que está centrada específicamente en la mirada de la modificación o reforma que refiere al aula, donde se propone hacer cambios de programas de estudio, donde se centraliza también la importancia en capacitar a los profesores y en hacer una mirada bastante profunda en relación a mejorar la didáctica. Estas son características muy, pero muy generales e importantes que hacen a esta primera reforma, ¿sí? Ustedes en el texto por ahí van a encontrar algunas descripciones más exhaustivas, pero bueno, esto es como para tener un panorama y poder guiarnos a cómo hace la autora esta línea, ¿sí?, histórica, como este hilo conductor que nos lleva a pensar en la articulación en la actualidad. El segundo corte, que ella lo llama la segunda ola, segunda reforma, está pensada entre los años 80 y 90, donde lo que se va a centralizar es el nivel organizativo. Ese nivel organizativo ahora está centrado en la escuela, ¿sí? Donde se va pensando una mayor autonomía de la escuela, donde se piensa en lo que refiere a una profesionalización docente, a donde nosotros lo que vamos a pensar es en que se hizo foco en el trabajo del director como líder, ¿sí? Se enfatiza en el trabajo de liderazgo del director. En la actualidad se pensó en la necesidad de modificar la base organizativa general de la educación, lo cual es bastante difícil, ¿no? Bastante difícil de prever. Es por eso que de la estructura por niveles se empieza a pensar a un sistema por ciclos. La organización fundacional de los sistemas educativos fue en un inicio, se pensó en dos niveles, ¿sí? Uno que tenía que ver con el primario y otro que tenía que ver con el nivel secundario. ¿Por qué? Porque era una estructura naturalizada donde surgió, ¿sí?, la idea de cada ciclo y su relación con el contexto. Sucede que diferentes cambios que tienen que ver con un proceso histórico y cultural en el que se constituyen los sistemas educativos, empiezan a surgir estos llamados niveles educativos de enseñanza. Y acá se empieza a pensar en varias etapas, ¿sí? En la primera etapa se focaliza en estas necesidades que primaron sobre lo que refiere a lo que necesitaba la sociedad, ¿sí? Acá empiezan a surgir diferentes aspectos, motivos religiosos, hay una necesidad acerca de saber leer la Biblia, motivos que tenían que ver con el desarrollo industrial, ¿sí? Esto era muy importante, instrumentar cuestiones que tuvieran que ver con el manejo correcto de las máquinas. Había que hacer y generar una instrucción general. Por eso es donde acá se empieza a crear la educación primaria como obligatoria para todos. En una segunda etapa, que surge entre los siglos XIX y XX,
va a primar la necesidad del sistema productivo. En esta necesidad del sistema productivo van surgiendo necesidades de enseñanza media, donde ahí aparecen, ¿sí?, como una formación general y sus diferentes modalidades. Es por esto que la escuela secundaria empieza a diferenciarse entre la escuela comercial, la escuela industrial, la escuela agrotécnica, las escuelas artísticas. Este proceso base genera una diversificación del nivel medio en respuesta a las necesidades de las salidas laborales que requiere la sociedad. Como ustedes podrán ver, y siempre venimos analizando desde que ustedes empiezan a tener estas miradas en función a lo que responde la psicopedagogía, tiene que ver siempre, ¿no?, con estos cambios culturales, históricos, con esta mirada de la complejidad. Así empieza a coexistir una escuela primaria con una lógica instrumental, porque así de hecho se fue considerando originariamente, para pensarse luego en una escuela media, donde va armando sus ramas diversificadas que van a permitir una salida laboral, ¿no? Entonces, luego, ¿sí?, se piensa que esta escuela media va a permitir la coexistencia o la posibilidad de preparar a los sujetos a la universidad, con una lógica de visión académica, ¿no?, separada del resto del sistema, como que obligatoriamente tenía que pensarse en esta escuela primaria. Luego, por el contexto histórico, se miraba a la educación media como una necesidad, ¿sí?, digamos, de sistema productivo, como mencionaba anteriormente, para luego pensarse en una tercera etapa, ¿sí?, en lo que refiere a una lógica de organización, donde empieza a pensarse que este poder seguir estudiando tiene que ver específicamente con un desarrollo del educando, ¿no? Lo deja a la autonomía, a la posibilidad del que quiere y pueda continuar estudiando. Esto es un poco la lógica de todo lo que implica este proceso de la constitución del sistema educativo. Ahora bien, empieza a surgir, ¿sí?, en una tercera etapa, a mediados del siglo y fines del siglo XX, cuestiones que tienen que ver con el surgimiento del jardín de infantes. Acá empieza a aparecer una lógica de niños que se piensa que antes de los 6 años tienen una cierta capacidad de aprendizaje, y es donde empieza a surgir esta idea del nivel inicial. Está basada específicamente en una estructuración que tiene que ver con una lógica del juego, donde el objetivo de cada niño es que pueda transitar procesos de maduración, ¿sí? Esta lógica del juego, ¿sí?, permite ser un mediatizador para poder empezar a pensarse en aspectos que tengan que ver con el aprendizaje, con la capacidad de hacer, con la capacidad de disfrutar, ¿sí? Gracias a estos avances que se fueron generando desde los aportes de la psicología cognitiva, es que hay conciencia de cómo aprender. Acá empieza a surgir qué es el aprendizaje, ¿no? Esta elaboración que da cuenta de un modelo de cómo se enseña en el jardín de infantes. Actualmente, en América Latina, los sistemas educativos están desarticulados como consecuencia de que cada nivel se organiza desde una lógica propia, ¿sí? Es acá donde empecemos a tener registro de cómo se dificulta el tema de la articulación, que después vamos a desprender un poquito más, ¿no? Porque como van viendo, cada nivel tiene una lógica propia, que por un lado tiene un sentido, pero por el otro no nos permite ver esta mirada de la trayectoria educativa, que es lo que siempre hablamos en la materia. El nivel primario surge como una lógica de organización del desarrollo del alumno. Hay que darle instrumentos para que adquiera otros saberes. Entonces, el objetivo que tiene este nivel es casi una formación instrumental y moral, para luego darle lugar a la lógica del nivel secundario, ¿sí?, que acá aparece fuertemente lo que implica la disciplina, ¿sí?, lo que le permite ese puente a la salida laboral, donde de alguna manera empiezan a haber
ciertas miradas, ¿no?, del desarrollo cognitivo en función a la disciplina. Y es acá donde nosotros nos empezamos a preguntar, ¿no?, ¿qué es el nivel y qué es un ciclo educativo? Nosotros tenemos que pensar la diferencia entre ambos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ciclo lo que va a pretender es ser una unidad de organización, una unidad de método y de promoción de igual jerarquía. Y a diferencia del nivel, ¿sí?, va a marcar esto de esta necesidad de unidad, ¿sí?, diferente a lo que implica un nivel, a esta mirada de nivel como si fueran escalones, ¿no?, un escalón de una estructura educativa. Por eso nos interesa que tengamos muy presente esta mirada de la articulación. Para pensar la articulación, esto es en proyección, ¿no?, porque todavía se trabaja fuertemente, no hay posibilidades aún de tener esta mirada implementada. Se dice, se habla, se piensa, se interviene, pero todavía no está instalado. Esta conceptualización de ciclo nos lleva a pensar una reconceptualización del conjunto del sistema educativo. Entonces, ¿qué nos facilita esto? A poder pensar en ciclos que van a poder permitir resolver diferentes cuestiones al mismo tiempo. Y una de estas cuestiones tiene que ver con situaciones sociales, ¿sí? Porque si nosotros vemos un conjunto, ¿sí?, de sucesos que van atravesando al sujeto, vamos a poder ir viendo aspectos que van desarrollándose desde el aspecto social, desde lo pedagógico, institucional, y cuestiones que tienen que ver desde el planeamiento situacional. A ver si se entiende esto. Lo que queremos transmitir, y es lo que nos aporta la autora, es que si nosotros lo vamos viendo como secuencias, pero no como secuencias rígidas, no como niveles, como escalones que hablábamos anteriormente, sino como una sucesión progresiva y que tiene que ver con un desarrollo y evolución del sujeto, sí vamos a poder pensarnos en una articulación real. Es para esto que la autora nos propone que para poder fortalecer la articulación, ¿sí?, tenemos que pensar las trayectorias educativas como un continuo de aprendizaje, lo cual va a requerir poder profundizar objetivos pedagógicos que nos permitan facilitar el aprendizaje, ¿sí? ¿Y cómo? Pensándolo desde facilitar el pasaje y la continuidad por los ciclos y niveles del sistema educativo, asegurando la articulación vertical entre niveles, ¿sí? ¿Esto qué implica de alguna manera? Poder pensar y tener en cuenta diferentes dimensiones. Fortalecer esta articulación permite esto que yo les decía antes, ¿no?, superar esta idea de discontinuidad entre niveles. Si bien lo trabajamos en la actualidad, todavía hay que fortalecerla. Todavía no tenemos esa mirada en relación a implementar acciones que nos lleven a poder pensar en esa continuidad. Todavía estamos como viendo cada nivel con su propia lógica y que le cuesta mucho trabajar en articulación con el otro nivel, ¿sí? Entonces, este pensar como un todo articulado es pensarse en la constitución de etapas de un proceso continuo de aprendizaje. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es promover una coherencia interna entre instituciones escolares, considerando diferentes dimensiones. Una de ellas es la organizativa, donde vamos a poder pensar, ¿sí?, que desde este lugar vamos a asegurar continuidad del proceso educativo, ¿sí? Hay un pasaje de un nivel a otro que lo podemos pensar en modo de trayectoria educativa. Implementar modos de acompañamiento facilitan el ingreso, el egreso y el tránsito por los diferentes niveles. Si nosotros nos, digamos, plantamos en esta necesidad de la dimensión organizativa. En el nivel primario hay conocimientos de principales regulaciones que van a pautar la vida institucional.
Y la van a pautar ¿por qué? Porque de alguna manera fundan cuestiones que tienen que ver con ese pasaje al nivel secundario, a poder conocer y pensar cómo es esto de transitar diferentes modalidades, distintas orientaciones, pensar en poder tener contenidos y conceptos que rigen desde el nivel académico, desde los acuerdos de convivencia, desde de las formas, perdón, de participación, ¿sí? En la cual trabaja el nivel secundario. Específicamente el nivel secundario lo que va a corresponder es la recepción y la integración de lo cotidiano, ¿no? De lo que aquello que va sucediendo dentro de este nivel. Aspectos que si ya se fueron trabajando, ¿por qué nosotros hacemos mucho énfasis en la necesidad de pensar desde el nivel inicial, ¿no? Acuerdos de convivencia. Cada acuerdo que nosotros pautamos tiene que ver con poder pensarse, de vivir en sociedad, de poder pensar esa participación, de dar la palabra, ¿sí? De generar espacios de diálogo. Una vez que nosotros esto lo podamos trabajar desde el nivel inicial, lo vamos pautando de maneras diferentes a medida que vamos trabajando en este nivel primario, para luego llegar al nivel secundario con esto instalado, que esto sea lo cotidiano de lo que trabajamos en la institución. Por otro lado, tenemos una dimensión que es la dimensión pedagógica para pensar la articulación, que va a estar centrada en el concepto de trayectoria educativa. La escuela, lo que le sucede es que entra en tensión en el marco de la obligatoriedad en relación a las trayectorias educativas. ¿Por qué? Porque todavía nos falta trabajar en relación a esas trayectorias ideales, en relación a las teóricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que hay trayectorias que son reales, que hay estudiantes que no van a responder a lo que exige el nivel. Entonces, de alguna manera, hay una imagen que es idealizada por parte de los docentes, donde van a ir marcando el déficit o la falta en los estudiantes. Acá es donde empieza a surgir esto de que ya tendrían que haber sabido esto ya lo vieron en tal o cual grado, en tal o cual ciclo, ¿sí? Hay una representación acerca de un oficio que se construye en situación del estudiante y de su modo de relación, que de alguna manera debería convocar a los docentes para generar condiciones de posibilidad para que estos estudiantes sientan pertenencia, se sientan con este sentido de filiación a la escuela, con la posibilidad de convivir, con la posibilidad de la participación democrática, donde se puedan promover y respetar realmente los intereses y las prácticas. Fíjense que cuando tenemos esta mirada de la articulación, empieza a generarse como una dinámica distinta en relación a lo que es la conceptualización del sistema educativo. ¿Sí? Lo que viene a proponer la autora es ir pensando en esto y ver de qué forma podemos ir modificando el estar en la escuela, ¿no? Falta mucho, pero ya hay un material que nos permite posicionarnos de una manera distinta. Y justamente en esta materia nosotros abordamos la práctica educativa. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que posicionarnos como integrantes de un equipo técnico con cierta especificidad que nos permita pensar desde este paradigma. En una tercera dimensión vamos a pensar la dimensión curricular. Fíjense que son 3 dimensiones que categorizamos, pero ninguna está separada de la otra. Van transversalizándose en la práctica cotidiana. En esta dimensión curricular, que es entendida como una articulación de la continuidad de lo curricular, ¿sí? Vamos a tener en cuenta qué es lo que nos dicen los diseños y las propuestas curriculares. Acá hay una concepción de enseñanza que es entendida como la práctica social de transmisión cultural, porque esto lo que va a generar es favorecer la inserción creativa de los sujetos en las culturas, ¿sí? Esto lo trae específicamente los contenidos de todo lo que refiere a la dimensión curricular. Este concepto es poder afrontar el currículum escolar desde una visión problemática de la realidad. Si nosotros aprovechamos estos contenidos que nos trae esta dimensión curricular, la aprovechamos desde el lugar de la problematización, ¿sí?
Nosotros hablamos constantemente de la problematización como método. Bueno, este método, esta metodología que tenemos desde el equipo de orientación escolar, nos permite tomar esos contenidos de los diseños y de las propuestas curriculares de las modalidades para poder empezar a problematizar la realidad que nos circunda. El contenido es un fuerte recurso teórico para poder pensar la realidad. Por eso hay diferentes modos de abordar esos contenidos, ¿no es cierto? Por eso hablamos de estos recursos didácticos que muchas veces los podemos tomar, ¿sí?, desde la didáctica y cuál es la pedagogía que nosotros vamos a instalar como bastión teórico. Acá es donde nosotros nos paramos a pensar en algo muy importante, ¿sí? Esta dimensión curricular nos permite reflexionar acerca de que enseñar es transmitir conocimientos, prácticas sociales, normas, lenguajes, generar situaciones de aprendizaje para la construcción y la reconstrucción. Este enseñar es un modo de poder pensar en los modos en los cuales se van produciendo las vinculaciones entre los estudiantes y los docentes, y cómo va circulando y cómo se va vinculando el conocimiento. Fíjense, ¿por qué nosotros damos y hacemos tanto hincapié en la convivencia? Porque a través de la convivencia vamos a entender los modos de vincularse con el conocimiento y con los contenidos. Aspectos que solamente se aprenden entre otros pares, con otros pares, ¿sí? Acá, como para poder ir cerrando este tema que parece tan simple, pero que es difícil de implementar, la articulación, hay varios aspectos que se ponen en juego, como verán en esta diapositiva. La articulación nos invita y nos convoca a pensar en la puesta en diálogos, a poder pensarnos en los que decía yo recién, ¿no? En los modos de enseñar, de aprender, de poder evaluar cuáles son los criterios que vamos a tener para la evaluación en función a cómo enseñamos y cómo aprenden los estudiantes y las estudiantes. Cómo pensar ese modo de organizar el trabajo, ¿sí? La organización del trabajo escolar tiene que ver con las dimensiones que antes mencionábamos, esta dimensión de lo pedagógico, de lo organizativo, de lo curricular, cómo se van entrecruzando y cómo se transversalizan los contenidos de los diseños y las propuestas. ¿Qué relación nosotros vamos a tener en cuenta con la comunidad? ¿Cómo tomamos aquello de lo que traen nuestros estudiantes desde el afuera? Sí, hoy hablamos de escenarios escolares, no es solamente lo que sucede en la escuela, porque lo que está por fuera de la escuela también influye, ¿sí?, y nos permite repensar nuestras prácticas. El entramado, obviamente, que se va a sostener siempre entre aquellos actores que van a formar parte de todo lo que implique las situaciones pedagógicas. Por eso, la propuesta de transitar de una educación organizada en niveles a otra organizada en ciclos va a tener como base específicamente una mirada acerca de la inclusión y la justicia social. En tanto cada nivel esté organizado desde una lógica diferente, va a ser muy difícil poder pensar la articulación. Tenemos que tratar de unir cada vez más, ¿sí?, este tránsito entre un nivel y otro. Tenemos que pensar el sistema educativo como un solo continuo en ciclos, que se va a ir potenciando y dejar de pensarlo como un conjunto entre niveles. Acá los invito y las invito a pensar entonces a la articulación interniveles, donde podamos pensarnos de manera horizontal y vertical, donde se pueda garantizar las trayectorias con todos los niveles, con una apuesta de la corresponsabilidad entre los niveles y las modalidades. Nosotros constantemente en la materia estamos trabajando acerca de esto. Todo el tiempo, ¿cuál es la metodología? Recién lo mencionaba, ¿no? La problematización. Y para llegar a la problematización tenemos que dar espacios de diálogo y de reflexión.
obviamente sustentado en una estructura que tiene que ver con una planificación con el otro, una planificación conjunta, donde de alguna manera sea una tarea anticipada, donde haya propuestas que puedan diseñar de manera anticipada, situada y según las necesidades de las trayectorias de los estudiantes. Un modelo institucional inclusivo va a permitir obviamente la igualdad de oportunidades en todos los aprendizajes, en la medida que nos podamos pensar desde la articulación. La articulación obviamente con docentes, antes, durante y después de toda esta mirada de la planificación, donde podamos entender, ¿sí?, que en estas trayectorias están involucrados tanto los docentes como los estudiantes, que en diferentes franjas etarias, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, ¿sí?, van a ir dándose diferentes situaciones que son inherentes al propio aprendizaje. Entonces, en la medida que nosotros podamos tener una fundamentación de por qué nos posicionamos en la necesidad de fortalecer la articulación, es donde vamos a poder pensarnos en trayectorias escolares, que sean continuas y que sean significativas, completas para nuestros estudiantes. ¿Qué pasa cuando no tenemos esta mirada? Porque nosotros lo que queríamos trabajar en esta temática de la articulación es que tomen real conciencia de la importancia de la trayectoria escolar, donde nosotros todo el tiempo hacemos énfasis. ¿Por qué? Porque hay un desafío pensado en la trayectoria escolar. Hay un desafío, ¿por qué? Porque hay trayectorias escolares que no son encausadas y que este desafío viene a plantearnos cuestiones que tienen que ver con aquellas trayectorias escolares de sujetos que se vuelven invisibles y que de alguna manera ese punto de transición aparece, ¿sí?, si nosotros nos basamos en las estadísticas, en la transición de la primaria a la escuela secundaria. Entonces es acá donde todavía está el concepto de que la escuela secundaria no es obligatoria, ¿sí? Pero no tenemos que ir por ese lado, tenemos que ir por el lado de qué es lo que viene a fundamentar la necesidad de pensar la lógica, ¿sí?, de este saber que nosotros queremos transmitir en ese nivel. Es acá donde tenemos que tomar en cuenta también que empieza a aparecer otro desafío dentro de las trayectorias escolares, que son las relaciones de baja intensidad, ¿sí? En la relación que traemos tiene que ver con que hay estudiantes que empiezan a perderse, que empiezan a perder el sentido de la escuela, ¿sí? Donde no podemos entender por qué hay una desidia, una apatía. Sabemos perfectamente que los estudiantes no van porque quieren a la escuela. Bueno, a ver qué es lo que nos convoca a la escuela. Si la mirada que ponemos y que posicionamos es sobre esta mirada del sentido, ¿no?, de pensarlo en un proyecto de vida que tenga un sentido, ¿sí?, que lo que me va a convocar la escuela tenga que ver con aprendizajes que realmente sean significativos y donde a mí se me mire desde una trayectoria, desde que inicio mi escolaridad, ahí es donde vamos a poder tener éxito en la trayectoria escolar. Entonces, en este desafío de estas trayectorias que no son encausadas, empieza a aparecer también, luego de la baja intensidad, el ausentismo, ¿no?, que obviamente es cuando hay un supuesto de presencialidad y cuando no sabemos si hay una posibilidad de otra institución que lo albergue, donde ahí a veces los perdemos a los estudiantes cuando pensamos que no se pudo articular con otra institución educativa, con otro distrito, con otra región. Y es acá donde perdemos de vista a este sujeto, que luego, como verán en la actualidad, van surgiendo algunas cuestiones que cuando a este estudiante se lo pierde, ¿no?, se lo desvincula, es a la escuela que se les pide, donde se pide, ¿no?, dato, información, cuentas, si queremos, ¿no?, ponerlo desde una lógica de su mirada en el existir como estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en ese tránsito de la escuela que se lo perdió? Bueno, cómo nosotros tenemos que poner esa mirada en esta trayectoria que cuando no se la mira con esta lógica de trayectoria escolar, comienzan a generarse estos desafíos, ¿sí? Aquellos estudiantes invisibles
otros en los cuales tienen una baja posibilidad de ir a la escuela, donde hablamos de baja intensidad, y baja posibilidad por multicausales, lo sabemos, pero volvemos otra vez a la mirada de la articulación. Y por último, esta posibilidad de poder perderlos, ¿no? Este ausentismo que aparece de manera fundante y que también tiene una multicausalidad, pero es acá donde nosotros nos tenemos que posicionar a pensarlo como una trayectoria educativa, ¿sí? Hacer ese análisis de cuál es el motivo real de esa posibilidad de ausentismo, de análisis del ausentismo. Bueno, de alguna manera queríamos traer esta temática de la articulación porque siempre en las prácticas de esta segunda práctica profesional aparece, porque ustedes empiezan a hacer una salida al campo, los diferentes niveles y modalidades. Entonces queremos que ustedes comprendan la importancia de esta articulación, ¿sí? Y cómo se transversalizan aspectos que tienen que ver con esa dimensión curricular de la que hablábamos, ¿sí? Porque es ahí donde se empiezan a entrecruzar contenidos que tienen que ver con esta dimensión curricular que abarca tanto las modalidades como los niveles, ¿sí? Y ustedes habrán visto que en el momento en el cual socializamos las prácticas, vamos a encontramos ya, y a la vez vamos a seguir encontrando estos puntos donde de alguna manera se entrecruzan aspectos que tienen que ver con una mirada de lógica, de trayectoria, ¿sí? Y donde podemos empezar a pensar en estos recursos que tiene la posibilidad de articular el nivel con la modalidad. Bueno, espero que la temática les haya sido de un gran aporte para el análisis del informe final de esta materia. Y bueno, cualquier duda o consulta estaremos observándolas en las clases o en los diferentes foros. Que tengan una buena tarde.